te platicaremos que López Obrador en su conferencia mañanera desenmascaró las burdas mentiras del diario Reforma cuando señaló que habían incrementado las ejecuciones en México durante el primer mes del gobierno de López Obrador. Con las 5 cuestiones publicadas por López Obrador, Reforma quedó como totalmente fifí. ¿Qué más dijo el tlatoani mexicano? ¿Qué señaló el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo? ¿Cómo volvieron a echar espuma por la boca varios de sus acérrimos críticos, como don Chachalaco Vicente Fox y algunos de sus detractores? ¿Qué fue lo positivo de algunas personas seguidoras de López Obrador? Todo eso y más, junto con nuestra espinosa conclusión, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: López Obrador desenmascara las mentiras de Reforma. Se demostró que son totalmente fifís. ¿Listos? ¡Comenzamos! Falrones y nopalsisters, me queda la duda si con la tremenda zurrada que le dieron o que ha tenido Grupo Reforma ha de andar como avestruz, no sabiendo ni dónde meter la cabeza o esconderla después de haber quedado exhibidas como unas tarugas. ¿Pero por qué decimos todo esto? Porque el día de ayer y el día de hoy López Obrador señaló y hoy demostró por qué Grupo Reforma está engañando a sus lectores. Lectores que yo no sé si a estas alturas van a seguir comprando ese periodicucho. Pero bueno, para ir al grano, veamos qué fue lo que reencabritó a López Obrador. Recordemos que el día de ayer publicaron esta nota que dice: crecen ejecuciones con AMLO en un 65%. El primer mes del nuevo gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las ejecuciones repuntaron un 65% respecto al último mes de la pasada administración. Andy, caramba, para seguir leyendo debo de comprar la suscripción. No, yo le creo más al Deforma que a este periódico. Yo que voy a andar pagando. Lo bueno que existen las benditas redes sociales. Y aquí tenemos la publicación en donde podemos ver precisamente que dice el párrafo: según el ejecutómetro de Grupo Reforma, en diciembre cerró con al menos 887 ejecuciones, un repunte considerable en comparación con las 537 víctimas contabilizadas el último mes de la gestión de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, López Obrador llevó muy en serio que no se anda por las ramas, de que es de pocas pulgas. Y como lo prometió el día de ayer, hoy lo cumplió en el sentido de demostrar cuáles habían sido los errores que había tenido Grupo Reforma en su amarillista publicación. Pero miren, para no andar ahí divagando, vamos viendo con los pelos de la burra en la mano qué fue lo que dijo durante la mañanera el día de hoy el tlatoani mexica. Para esto tomemos en cuenta la publicación de Regeneración, que está titulada: AMLO y Durazo exhiben falta de metodología de reforma. Las ejecuciones sí disminuyeron. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador y Alfonso Durazo presentaron 5 fallas que notan en la metodología de Reforma en su estadística de ayer. Continúa la publicación diciendo: las cifras de Reforma son falsas, sensacionalistas y no se apegan a la realidad, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, donde hicieron un comparativo con las cifras del gobierno en estadísticas de delitos de alto impacto. De acuerdo con el mandatario, se tomó la decisión de hacer pública la información que tienen luego del encabezado de ayer, en el que se acusó el aumento de 65% en las ejecuciones. Se decidió informarles sobre este tema porque ayer apareció una información sensacionalista, no apegada desde nuestro punto de vista a la realidad. Se habló de manera ligera que había un incremento en un 65% de este tipo de delitos, indicó el presidente. Más tarde tomó la palabra Alfonso Durazo, quien explicó detalladamente y exhibió al diario con fallas metodológicas en su medición de ayer. Como se había ofrecido, el día de hoy presentaremos la metodología y fuentes de información para responder a la información equivocada, falsa, que presenta el día de ayer el diario Reforma. Y hoy aparece en el periódico Reforma, en 8 columnas, de que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos. Los entiendo, así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dice. Ese periódico ya en otras ocasiones nos ha calumniado y no ha tenido la seriedad suficiente para rectificar. No tiene caso que yo ponga los ejemplos, pero existen testimonios de cómo se lanzan
con periodismo amarillista, no serio, no honesto, no apegado a la realidad, y también para que no me vayan a acusar de que no respeto a los medios de información, tengo el derecho a la réplica y lo voy a ejercer. Sin embargo, siempre vamos a respetar a todos, no va a haber censura. Andy, caramba, el latazo en la jeta y sin amortiguador. Por un lado, es interesante cómo López Obrador señala que en otras ocasiones sí Reforma ha difamado, ha calumniado y que no rectifican, no tienen el valor para reconocer que se han equivocado. Asimismo, López Obrador hace el compromiso de decir la verdad, de informar los hechos tal como suceden y de no andar ocultando nada y sí estar ejerciendo su derecho de réplica. Pero las circunstancias nos obligaron a ya dar a conocer esta información, lo que sucedió el día de ayer. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la información, no vamos a ocultar nada. Tenemos ese compromiso, hablar con la verdad. Pero también no vamos a permitir que se digan mentiras y vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Por otro lado, aunque el secretario de Seguridad Pública se aventó un discurso de casi 10 minutos que no valdría la pena ponerlo en este video, sin embargo sí vale la pena resaltar dos partes fundamentales. Una, donde le rastrea con la carota a Grupo Reforma de que su información fue errónea, y por otra parte en donde está reconociendo también que Grupo Reforma omite información por no tener en ocasiones ese impacto periodístico, o prácticamente como dicen en el rancho, ¿por qué no vende? Veamos estas dos partes. El día de hoy presentaremos la metodología y fuentes de información para responder a la información equivocada, falsa, que presenta el día de ayer el diario Reforma. Ocasionalmente sus diarios omiten la información si ésta no tiene un impacto periodístico. Para reducir esta debilidad sería necesario publicar los cortes de datos con una regularidad preestablecida, como lo hace en el Centro Nacional de Información. ¡Guau, guau, guau! Ahí lo tienen, familia. Después de esto, Grupo Reforma, si tuviera una pizca de abuela o 3 centavos de decencia, debería de ofrecer una disculpa pública. Pero bueno, mientras lo hace, si es que lo hace, vayamos a ver con nombre y apellido cuáles fueron los 5 errores que tuvo Grupo Reforma que fueron desenmascarados por López Obrador. Número 1. No tiene un concepto delictivo claramente definido. ¿Qué es, para efectos de su nota, una ejecución? Número 2. No es replicable. Transparenta sus fuentes. Cualquiera puede descargar los datos que publica y reproducir los resultados. Número 3. No se sabe si es exhaustiva. Informa si cuenta con datos de todo el país. Los datos que utiliza son de una misma calidad. Número 4. No considera la estacionalidad delictiva. Realiza una comparación entre lapsos de tiempos similares o extensos. Y número 5. La periodicidad. Publica periódicamente, con regularidad, sus resultados. Estas son las 5 grandes fallas que se generaron y que vale la pena tomar en cuenta que tuvo Grupo Reforma. Por otro lado, déjenme decirles que las cosas en redes sociales estuvieron con todo, para no perder la costumbre, como siempre se los platicamos, pues se generaron reacciones tanto a favor y en contra. Veamos los dos lados de la moneda y digan ustedes de su ronco pecharruelo ¿qué es lo que opinan sobre este tema? Primero veamos las cuestiones o las publicaciones a favor. Por un lado, por ejemplo, publicó Jorge Gómez Naredo, quien dijo: en diciembre del 2017 hubo, según Reforma, 906 ejecuciones en ese mismo mes, pero en 2018 887. Pudo Reforma usar el siguiente titular: disminuyen ejecuciones respecto a diciembre del año 2017. No lo hizo y en cambio afirmó: crecen ejecuciones con AMLO en un 65%. Eso es mala leche y poco ético. ¡Wow! Esta publicación fue ampliamente popular, como la podemos ver aquí, y tuvo 1859 retweets y más de 3500 me gusta. Por otro lado, también me llama la atención que publicó Lorena: debería ser sancionada la desinformación para que se la piensen antes de publicar sus noticias llenas de odio y resentimiento. Por otra parte, también podemos leer: tanto nos han mentido a través del tiempo que ya no les creemos. Este tipo de campañas son parte de andar pegando suavemente para desestabilizar a nuestro país, pero no les va a funcionar. Todo lo que hagan será en vano. La cuarta transformación del país va por
¿por qué va? Ah, pero miren, no todo es dulzura, cariño y jolgorio. También, para no estar extrañando, salió Don Chachalaco con botas Vicente Fox, quien hizo su flamante publicación. Por cierto, llena de veneno, publicó Vicente Fox. Ahora va contra la verdad y los hechos. Él, y solo él, es la verdad y la vida. Todo lo demás no existe. Ese es López Obrador. Prensa fifí, calumnia y una volada. Las calificaciones de López Obrador contra el periódico Reforma. Por otra parte, también publicó Mari Carmen con un sentido muy crítico. Aceptar que en México hay un problema serio de ejecuciones y de desapariciones y ponerse a trabajar en ello sería lo adecuado. Negar el problema, tratar de minimizarlo y pegarle a la fuente, eso lo hace nefasto a usted. Por incongruente. Por otra parte, fue muy crítico Franco León, quien dijo, eso dijo, pero los datos que presentó son más alarmantes que los del propio Reforma. La pregunta es si se hizo bolas por tarado o se le perdió la calculadora. Por último, sobre este tema, nosotros, familia, opinamos tres cosas. Por un lado, no estamos de acuerdo con los acérrimos críticos de López Obrador que dicen que al estar señalando o clarificando estos errores que tuvo Reforma, se está desatendiendo el tema de seguridad. Nosotros creemos que una de las muestras en las que sí se está atendiendo es precisamente con el plan desplegado en contra del huachicoleo, que veíamos que está teniendo grandes resultados. Por otro lado, se nos hacía también interesante que el mismo López Obrador presentaba que durante diciembre algunas de las ejecuciones en promedio iban en 82, sin embargo se está presentando una tendencia marginalmente a la baja, pero ellos mismos tienen la humildad en decir que no es concluyente, que no se puede estar celebrando. Sin embargo, también Andrés Manuel está teniendo la humildad en decir que estos datos no son concluyentes. Ojo, definitivamente el problema es tan grave, el de la delincuencia, que me parece interesante que López Obrador reconoció que los números incluso publicados por el Reforma eran menores, independientemente de que si son más o si son menos, pues también debemos de ser conscientes que este problema de la inseguridad tiene décadas, más de 30 años, como ha ido creciendo y saliéndose de control la inseguridad. Por lo tanto, el exigirle resultados en un mes, pues prácticamente es imposible. No obstante, como segunda conclusión, esperamos que el gobierno de López Obrador esté muy atento en estar sí autoevaluándose, también en estar acercándose de expertos a nivel nacional e internacional con el fin de reducir lo máximo posible este grave problema. Y como tercera conclusión, también esperamos que el gobierno de López Obrador, si bien en esta ocasión era importante que se aclarara, que se desenmascararan las mentiras del diario Reforma, también creemos o estamos conscientes de que muchos medios finalmente publican todavía por mandato de empresarios, de mafiosos, de la mafia del poder, que por lo tanto no debería el gobierno de López Obrador dedicar un espacio tan importante en las futuras conferencias en seguir aclarando las mentiras de Reforma o de muchos de estos medios derechairos o fifís, sino no solo se necesitaría una conferencia mañanera, a lo mejor se necesitaría una conferencia de todo el santo día. Una propuesta es que se puedan crear una área de 2, 3, 5 personas en donde aclaren las principales mentiras de algunos de los medios con mayor difusión que estén tergiversando la realidad o los resultados del gobierno de López Obrador, pero que finalmente sea una área dependiente a comunicación oficial y no tanto el propio López Obrador. Pues en definitiva, el tema de la educación, de la inseguridad, de la pobreza y muchos otros merecen más atención que andar desmintiendo un periódico que todos sabemos que es demasiado manipulador. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, nopalores y nopalsisters? ¿Qué creen que debe hacer en el futuro López Obrador? Y por supuesto, ¿qué opinan de Reforma una vez que quedó desenmascarado como unos amarillistas? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaré que el día de hoy López Obrador nos dejó verdaderamente sorprendidos a nivel nacional, pues lanzó una fuerte advertencia que cimbró y puso en alerta o en focos rojos al propio equipo político de López Obrador, al gabinete presidencial. Pues López Obrador dijo que quien no presente de los funcionarios públicos de todos los niveles su declaración patrimonial va para afuera. Esto genera una gran conmoción porque se llegó el plazo y varios de sus funcionarios claves no la presentaron.